Vamos a buscar de vuelta el PowerPoint. Acá estamos, compartir. ¿Lo ven ahí? Que dice ecofisiología. Ah, sí, pero lo estamos viendo como sí, todavía no versión. lo, es que se pone, ahí va. ¿Ah? Ahí va, ahora Entonces sí. estábamos hablando de las micorrizas. Hay varias especies de hongos que son micorríticos con varias especies de árboles. Y hay mucha investigación con relación a eso porque, como, ¿se acuerdan que decíamos que el árbol crece en 3D? Bueno, la raíz también crece en 3D, y la capacidad que le ofrece la simbiosis con las micorrizas es explorar exponencialmente la superficie del terreno en 3D, ¿verdad? A través de las micorrizas. Incluso hay conexiones entre árboles que se realizan a través de las micorrizas, ¿verdad? Ustedes saben que en general los árboles se conectan por vía floemática entre a veces plantas madres y plantas hijas cuando son rebrotes de raíz, pero a veces plantas que no son hijas de rebrotes también se conectan a través del floema con otras plantas y mucho más a través de las micorrizas. Es un área bien interesante después para a los que les guste investigar para dedicarse. Bueno, acá tienen como un esquemita del Begon donde muestra la profundidad, y son casi todos arbustos, pero donde muestran cómo distintas especies tienen distintos tipos de sistemas radiculares y además tienen distintas estrategias de exploración del suelo. ¿Ah? Ustedes saben que estas raíces así que leñosas que exploran en profundidad el suelo en realidad no tienen ninguna función. La función está cuando la raíz se divide, ¿verdad? O sea que estos arbustos que dicen PT y MC exploran el suelo en profundidad, y las otras especies que tienen raíces más fasciculares exploran el suelo en superficie. Acá en B tienen una planta, aparentemente sería una gramínea, donde a través del tipo de estructura del suelo tiene un determinado tipo de raíces. Si se fijan acá en el área donde dice arena, donde dicen sand, no desarrolla raíces primarias. En la arcilla sí, ¿por qué? Porque es el lugar donde puede tomar minerales, y luego viene otro estrato de suelo donde tiene arena, y lo que hace en esta zona es básicamente absorber agua, ¿verdad? Entonces, así como las hojas, en función de qué tipo de luz incide en el lugar donde están posicionadas en la copa, tienen diferentes tamaños o están orientadas de diferente manera, las raíces también tienen cierta flexibilidad, esto depende de las especies, obviamente, para desarrollarse de tal o cual manera en función de el suelo que están explorando, ¿no? Seguimos. La edad de la hoja, ustedes saben que en plantas de hoja caduca vamos a tener siempre hojas del año, ¿no? Porque tiran todas las hojas, pero en plantas de follaje persistente va a haber reposición de las hojas con cierta periodicidad, ¿no? Entonces hay una variación dentro de árboles en la fotosíntesis neta, es atribuible a la edad de la hoja, ¿no? Las hojas de mediana edad, digamos, son las que tienen mayor índice fotosintético, por más que la tasa no sea tan alta, y después la hoja ya va perdiendo capacidad, ¿verdad? Y se cae. También depende de la posición en la copa, sobre todo en el acceso a la luz. En las coníferas de follaje totalmente expandido de 1 año de edad, el más eficiente de todos los grupos de edad es la hoja que tiene 1 año, ¿verdad? La diferencia entre clases de edad está principalmente en consecuencias de la tasa de respiración y los daños causados con insectos y enfermedades, ¿verdad? Que hayan perdido masa foliar y que tengan una tasa de respiración muy elevada en relación con la tasa de producción de fotoasimilados. Después, factores dentro de la planta. Las hojas más productivas están en la copa superior, eso ya lo habíamos visto. Las hojas más pequeñas contribuyen poco a la fotosíntesis neta.
Y la arquitectura de la planta, ¿verdad? Las diferencias en la eficiencia fotosintética entre árboles dominantes, codominantes y suprimidos son relativamente menores si se compara entre árboles con follaje de exposición similar y expresa la eficiencia por unidad de superficie de la hoja, ¿no? El factor principal que causa diferencias en la capacidad fotosintética de los árboles de diferentes clases de copa y diferentes especies es la diferencia en el área de hoja. Por eso la gran ventaja de las latifoliadas, ¿no? De las especies de hoja ancha. Lo que mide la cantidad de follaje es el índice de área foliar, es la relación entre el área de superficie cubierta por hojas por una unidad de terreno X, ¿no? En relación, en los bosques oscila entre el 3 al 6 y puede ser bastante más alto, o sea que el área foliar de los bosques es como en múltiples escalas, digamos, ¿no? Si cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el bosque nativo, nosotros tenemos en 1 hectárea, podemos llegar a tener 4 veces más área de hoja. ¿Ah? Eso en relación a lo que he trabajado yo con bosque nativo, porque se trabaja con área de copa y con los estratos, ¿verdad? O sea que no sé en el caso, porque nunca trabajé con pinos y con eucaliptus, pero claramente nosotros al tener muchos estratos y cada estrato está sintetizando, multiplicamos muchas veces el área de la superficie de terreno en área foliar, ¿no? No todas las especies de árboles presentan la misma eficiencia fotosintética, al igual que la eficiencia fotosintética varía entre la sombra y el sol para el mismo árbol, eso ya habíamos visto. Las hojas de sombra y las especies tolerantes a la sombra tienen mayor eficiencia fotosintética por unidad de área foliar en condiciones de poca luz que las hojas de sol y las especies intolerantes. Ustedes saben que el pino y el eucalipto son intolerantes, ¿verdad? Si los dejamos a la sombra se suprimen y mueren. Bajo altas condiciones de luz ocurre lo contrario. Esto es importante porque, por ejemplo, para el caso de los servicios ecosistémicos de los árboles en la ciudad, ¿no? Los servicios urbanos que puede ofrecer un árbol. Cuanto más grande sea un árbol y cuanto más copa tenga, tanto en altura como en área, pero sobre todo en altura de copa, mayores van a ser los servicios ecosistémicos que va a brindar ese ejemplar, ese árbol, a la vereda de una ciudad, o al patio, o a un parque, o a un cementerio, o sea, el lugar donde se plantan árboles en la ciudad. ¿Por qué? Porque la capacidad de ese árbol de captar basura, ¿no? De los elementos contenidos en la atmósfera como polvo, de captar el agua para que no se escurra rápido y se inunde las calles donde no hay alcantarillado. La capacidad de reducir la temperatura media y de disminuir la necesidad de climatización en las casas, como la velocidad de destrucción del pavimento y de las veredas por los agentes erosivos que son la lluvia y el cambio de temperatura, que hacen que haya que reponer constantemente, ¿verdad?, las calles. El servicio que va a brindar ese árbol es muchísimo mayor, incluso la reducción del sonido de la ciudad, del sonido ambiente, es muchísimo mayor que un arbusto o una planta herbácea, ¿no? Pues si nosotros tenemos un cuadrado de 1 metro por 1 metro en nuestra vereda, plantemos el árbol con mayor copa que consigamos y que menos nos rompa la vereda, obviamente, ¿no? Pero siempre plantemos un árbol. Lo peor que podemos hacer es plantar una tuna, un cactus en el frente de nuestra casa. Un árbol nos va a brindar la mayor cantidad de servicios ecosistémicos en relación a cualquier otro tipo de planta o de no tener nada, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí. 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 Sí, sí. ¿Se entendió lo de los árboles y el servicio ecosistémico? Sí, sí, bien de bien. Bueno, bueno, hay adaptaciones, ¿no? Los árboles tolerantes, las clases de copa suprimida, intermedio y liberados, la exposición de sombra,
completa puede mostrar decrecimiento a morir. ¿Qué significa esto? Hay algunas especies que solo viven a plena luz, hay otras especies que se llaman facultativas, viven a la sombra, pero cuando se les abre un claro, o sea, le sacamos el árbol que tiene arriba, tiene una explosión de crecimiento. Y hay otras especies que se llaman tolerantes, que si le abrimos el claro, si le sacamos el árbol que tiene arriba, se muere. ¿Ah? Entonces hay como tres tipos de especies. Las intolerantes o pioneras, las que responden rápidamente a la disponibilidad de luz, que se llaman facultativas, y las tolerantes o especies de sombra. ¿Ah? Esto, y ese tipo de relación que tienen las especies con la luz, el tipo de respuesta, se relaciona directamente con la fotosíntesis que logran según la intensidad de luz y con la capacidad, la cantidad de madera que forman ante una disponibilidad determinada de luz. ¿Ah? Entonces, en el caso de las tolerantes se debe a que las hojas de sombra pierden eficiencia fotosintética cuando de repente son expuestos a altas luminosidades. O sea, ellas están adaptadas a determinadas condiciones y como que rigidizaron su sistema hacia trabajar con condiciones de baja luminosidad, ¿no? Las intolerantes suelen ser capaces de adaptarse al cambio rápidamente a condiciones de exposición de luz cuando son liberadas los estratos intermedios o suprimidos, ¿no? Cuando se cae. La formación de un gap son como agujeros o claros, y especies ejemplares que pueden estar intermedios o suprimidos, si todavía no entraron en una fase de muerte, en el caso de los suprimidos, pueden recuperarse una vez que tú le sacas el árbol que tenía. La respiración. Bueno, la respiración es el proceso por el cual la energía fijada por la fotosíntesis se gasta en los procesos metabólicos y la relación entre la producción bruta y neta de los rodales está determinada por la relación entre la respiración y la fotosíntesis, ¿verdad? Nosotros tenemos una producción bruta de fotoasimilados y un gasto, ¿no? La resta en respiración, digamos, que el árbol lo hace constantemente, va a ser la fotosíntesis neta, ¿no? Las pérdidas de respiración de ramas y tallos disminuyen rápidamente cuando los diámetros aumentan, ¿no? ¿Cuáles son las tasas? Por ejemplo, una rama de 1 o 2 centímetros de diámetro puede tener una pérdida anual de respiración de 60 a 70 kilos por metro cúbico. Pero las ramas de 5 a 8 centímetros pueden tener solo una pérdida de 12 a 15 kilos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esa rama más gruesa va a ser madera, que va a ser solamente traslocación, ¿verdad? Va a ser xilema, y el xilema prácticamente no gasta. El problema sí, claro. Y todas las partes verdes también respiran muchísimo. Con un aumento del diámetro del tallo de 5 a 30 centímetros, la pérdida anual de la respiración cae aproximadamente de 35 a 10 kilos por metro cúbico, ¿no? Las implicaciones, bueno, son obvias. Por unidad de área, tener menos árboles, pero de diámetros más grandes, es mejor que mantener muchos árboles, pero de diámetros pequeños, desde el punto de vista de la producción de madera, ¿no? Este último punto es fundamental para lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que se llama el cambio de paradigma, ¿no? Que significa que el crecimiento de los árboles nunca se enlentece, a diferencia de lo que normalmente nos dicen, que los árboles, una vez llegado a determinado grado de madurez, declinan en la cantidad de madera que acumulan por hectárea, ¿no? Entonces, ahí por 2014 salió un artículo y que después la revista Nature hizo una comunicación que la denominó Tree Growth Never Slows, o sea, el crecimiento de los árboles nunca se detiene, ¿no? Entonces, el paradigma anterior era que los árboles pierden gradualmente su vigor a medida que maduran, pero este nuevo análisis a partir de metadatos, ¿se acuerdan que yo el otro día les decía que en muchas áreas del conocimiento la disponibilidad de muchos datos, sobre todo por ejemplo en clima, en desarrollo de poblaciones,
ha cambiado algunos paradigmas o ha habilitado mucha información que eran cosas que antes no se tenían porque no habían capacidades instrumentales y no había comunicación a nivel mundial para generar grandes bases de datos, ¿no? Entonces ahora, a partir de datos de crecimiento, de miles de árboles alrededor de todo el mundo, con participación de muchos investigadores, se tienen lo que se llaman los metadatos, y ahí permiten otro tipo de análisis que antes no eran posibles, ¿no? Entonces aquí dice, bueno, un nuevo análisis surge de cuanto mayor sea un árbol, más toneladas de carbono fija cada año. Este señor Stephenson, que fue el que juntó los datos, dice que los árboles que están añadiendo más masa en los bosques son los árboles más grandes, ¿no? Los árboles tienen el equivalente a un estirón de la adolescencia, pero que siempre se mantiene, ¿no? Entonces, tradicionalmente se maneja que el crecimiento inicial de los bosques es acelerado y hay un movimiento gradual hacia una meseta en la cantidad de carbono que almacenan en la madurez. Pero los investigadores han documentado también que esa reducción del crecimiento a nivel de las hojas individuales de árboles maduros, claro, porque ellos también trabajaron, obviamente con otros datos, y es verdad que lo que veíamos hace un rato, que a nivel de hojas individuales no tenemos una disminución de la producción, al nivel de que después la hoja, cuando tiene mucho más respiración que fotosíntesis, se cae y se muere, ¿verdad? O sea que a nivel de hojas individuales sí ocurre una pérdida de tasas de crecimiento, pero no a nivel de todo el individuo como fijador de carbono, ¿no? Analizaron datos de 673.000 árboles, de 403 especies en parcelas forestales controladas, tanto en zonas tropicales como templadas de todo el mundo. Y encontraron que los árboles más grandes fueron los que añadieron más masa cada año, en un 95%, 97% de las especies. Ven que no en el 100% de las especies. A partir de la captación de sus hojas adicionales, o sea, de la cantidad de hojas que logran generar en las ramas que logran generar, ¿no? O sea, no es que las hojas viejas mantienen la tasa de crecimiento, no, eso no es verdad. Lo que sucede es que se generan más hojas, ¿eh? Y el incremento cada vez mayor de la circunferencia en altura, ¿no? ¿Y cuál es el origen de la cuestión esta? Aunque se apoyaron principalmente en datos existentes, ¿no?, de esos 673.000 árboles, el equipo calculó las tasas de crecimiento a nivel de los árboles individuales. Y aquí está por qué es importante para nosotros aprender a medir los árboles individuales. Y eso es relevante porque originalmente Paola y yo no tuvimos un curso de dendrometría cuando hicimos la carrera, y cuando nosotros nos pidieron que armáramos un curso de dasometría, nosotros dijimos, muy bien, pero nosotros primero vamos a enseñarles a los estudiantes a medir un árbol, y para eso vamos a dedicar un semestre entero, que es lo que estamos haciendo ahora. Imagínense que esa estrategia en 2014 cambió el paradigma de cómo manejamos los bosques alrededor del mundo. O sea, imagínense lo importante que es aprender a medir el árbol individual, ¿ah? Entender cómo funciona. Y además que funciona distinto para cada especie y para cada especie en cada lugar. O sea que tenemos como trabajo para mucho tiempo. Mientras que los estudios anteriores generalmente habían mirado el carbono total almacenado por parcela. ¿Eh? Interesante, acá estamos mirando el árbol y no el bosque. Entonces, la estimación de crecimiento absoluto para cualquier árbol sigue siendo un problema, en parte porque las medidas que se toman suelen ser altura y suele ser diámetro a la altura de una persona, el DP, y se extrapola al crecimiento total, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que nosotros decíamos de que en realidad el árbol y la madera son 4D? Bueno, lo que hace este estudio y el cambio de paradigma se basa principalmente en que los forestales y los biólogos y todos los que trabajamos con árboles, tomábamos datos que nos permitían entender el 2D o lineales, ¿no? Comparar el diámetro de este año con el del año pasado, con el del año anterior, pero eso no te decía lo que sucede en el volumen del árbol.
Porque ¿qué pasa? Si bien el diámetro incremental puede ser menor, que era lo que se graficaba antes, ustedes dicen, bueno, el año pasado creció 2 centímetros de diámetro y este año creció 1,8 cm de diámetro. Pero en volumen no es lo mismo, porque el árbol creció 1,8 alrededor de todo el perímetro que había formado el año pasado, ¿verdad? Que es mayor al del año anterior, y además toda esa capa, o sea, ese cono, imagínense como un cono de un ancho de 1,8, se extendió desde la base del árbol hasta la altura, que probablemente también creció. Entonces el árbol tiene que superponer un manto arriba de un individuo que es más grande que el del año anterior. Entonces, si bien, si nosotros lo medimos en sentido lineal, o sea, la tasa de crecimiento en diámetro y en altura es menor, y eso es verdad, el volumen que se depositó, esa piel que se depositó sobre todo el volumen del árbol, en volumen es mayor. Y eso fue lo que ellos lograron medir y distinguir. ¿Entienden ahora cómo fue el proceso? Y por eso la importancia de medir y entender cómo crece cada árbol, ¿no? Entonces los cálculos mostraron consistentemente que los árboles más grandes agregan más biomasa, o sea, más toneladas de materia seca y por lo tanto más toneladas de carbono por hectárea. Y un ejemplo es que en Estados Unidos, una parcela de bosque maduro del oeste, los árboles de más de 100 centímetros de diámetro comprenden solamente el 6% de los árboles, pero representaron el 33% del crecimiento en biomasa. ¿Ah? Las conclusiones se basan en un estudio de caso detallado y publicado en 2010 por Silet y un grupo de muchísimas personas que mostró las tendencias de crecimiento similares para los dos árboles más altos del mundo, que era lo que hablábamos hoy, ¿verdad? La secuoya y el Eucalyptus regnans, los cuales pueden crecer más de 100 metros de altura, ¿no? Y como metodología ellos se subieron a los árboles y tomaron mediciones detalladas de las ramas y de las hojas a lo largo de la copa para calcular el crecimiento general de los árboles, para ver cuál era la importancia de esos grandes individuos para la fijación de carbono. Entonces este señor afirma que el último análisis confirma que las conclusiones básicas de su grupo se aplican para otras especies y para casi todos los árboles. Que en realidad la geométrica del crecimiento, los árboles tienen más hojas y tienen una mayor superficie a través de la cual se deposita la madera, que era lo que yo les decía. Y la idea de que los árboles más viejos son decadentes pasó ahora, a partir de 2010-2014, a ser un mito. ¿Ah? Los resultados ayudan a resolver algunas contradicciones, por ejemplo, que los árboles jóvenes pueden crecer más rápido a una escala relativa, lo que significa que en menos tiempo duplican su tamaño. Eso es verdad, pero el volumen de madera que fijan en comparación con un árbol adulto es menor. ¿Ah? Pero en una escala absoluta los viejos crecen mucho más. ¿Entienden, chiquilines, esa dicotomía de estas dos últimas frases? Vieron que dice que los árboles más jóvenes, en realidad, de un año a otro pueden duplicar su tamaño. Pero los árboles más viejos no duplican su tamaño. Pónganle que crezca un 1% más. Pero ese 1% más significa en valores absolutos mayor carbono fijado que la duplicación en el tamaño de un árbol joven. ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, entendida. Está. Bueno, entonces esto tiene muchas implicaciones prácticas para el manejo de los bosques, sobre todo nativos, ¿verdad? A nivel mundial, porque ustedes saben que el abastecimiento de madera a nivel mundial está cambiando hacia plantaciones, pero las grandes masas de bosques son nativas, ¿verdad? Lo que hay, sobre todo en el hemisferio norte, en Rusia, en Europa, en Canadá, es manejo de áreas de bosque nativo, que en general son del Estado, y el Estado lo que hace es brindar concesiones
a la gente para que corte los bosques. ¿Por qué? Porque esos bosques tienen un momento de corta, digamos, un turno que excede a la vida de las personas. Entonces, por eso es importante que sean del Estado, porque yo planto algo que nunca voy a cosechar. Entonces lo que se hace es manejar bosques públicos, ¿ah? Que también tiene de sus implicaciones, hay gente que extrae madera que no debe extraer, etc. Y también sucede eso bueno, en América y en Asia, aunque con menos controles que en Europa y en Canadá, que tienen como más aceitado, y en Rusia más aceitado ese mecanismo, aunque también fallan, hay lugares donde falla el control, pero bueno. Sobre todo como las tasas de crecimiento son tan lentas y los bosques están a turno a los 80, 100 años, no hay otra manera que manejar a partir de bosques públicos, ¿no? Entonces, el estudio tiene amplias implicaciones para la gestión, ya sea para maximizar el rendimiento de la extracción de madera, o sea que en realidad vamos a esperar más tiempo para cortar, o hay árboles que nunca los vamos a cortar, o la prestación de hábitat del viejo, o el factor nicho, ¿verdad? Que ofrece un árbol más viejo y el aumento de las reservas de carbono. En términos más generales, la investigación podría ayudar a los científicos a desarrollar mejores modelos o modelos diferentes, ¿no? De cómo es la función de los bosques y su papel en la regulación del clima. Acá, esta es una imagen que está en ese artículo. Ven que ahí está en el Parque Nacional de las Secuoyas, en California. Y bueno, lo que dice es que los gigantes añaden cada vez mayor cantidad de biomasa año a año. Mi sueño conocer ese parque. Ay, sí. Gabriela Jolochín fue ahí. Tendríamos que irnos, ¿no? De viaje de fin de año. Bueno, acá les dejo todas las referencias que usamos, tanto para la primera clase como para la segunda, y después dos links. Uno es de una Universidad de Buenos Aires que tiene muchísimo material, si ustedes quieren leer más, y después de otra, de una universidad de Cuba, que saqué algunas referencias. Aquí tienen el artículo. Yo el artículo se los voy a subir, se los voy a dejar como lectura complementaria para los que les interese leer. Y bueno, usé bastantes cosas de Begon, que lo tengo en PDF si después lo quieren, que es un libro de ecología, ¿no? Se llama De individuos a ecosistemas. El Raven también lo tengo en PDF si después lo quieren. Y bueno, y los artículos que usé para armar un poco la clase. Y bueno, terminamos. Nos queda ahora, yo les tengo que subir la tarea y subirles los audios, ¿ah? Al final van a ser, creo que 7 audios, y perdonen que es como un teórico muy largo, pero también les da como la posibilidad de levantarse cada 40 minutos, porque uno en realidad no tiene tanta capacidad de retener lo que está escuchando, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir así trabajando, parando cada 40 minutos para ir al baño, o sea, comer una galleta, y volvemos, ¿ah? Así que nos vemos el lunes que viene a las 10. Vamos a empezar un poco a ver cómo medir los anillos de crecimiento, y la lectura va a estar disponible mañana para ser entregada el martes 5 de mayo. ¿Ah? Y cualquier cosa, estamos a las órdenes en el WhatsApp. Un abrazo a todos y buena semana. Gracias, Bueno, Yolanda. gracias Bueno, igualmente. gracias. Que pasen bien. Bueno, que Igual. descansen.